a ir mostrando aquí una serie de imágenes y además, mientras salen las imágenes, iremos diciendo unos hechos en concreto y vosotros no tendréis que hacer nada más que sumar las cifras que salgan en horizontal, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como preferáis, va a ser el mismo resultado, por cifras individuales, ¿de acuerdo? Cifra por cifra vais sumando y al final vais a decir el resultado, ¿vale? Como lo hagáis mal, no aprobáis, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con la primera. Muere Juan Pablo II. ¿En qué fecha? 2/4/2005. Vamos a sumar. 2 y 4, niños. 6 y 2. 0, 0, nada, ¿no? 8 y 5. 13. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Veis que está sacado los datos tanto de Televisión Vaticana como de prensa y de otros sitios oficiales que todo el mundo puede conseguir. Pasemos a lo siguiente. Fallece Juan Pablo II. ¿A qué hora? 21:37 horas. Vamos otra vez a sumar. 2 y 1, 3 y 3 y 7, 13. ¿Vale? Pasemos a la siguiente. Papa en la historia, número, dicho oficialmente por ellos, 265. 2 y 6, 8 y 5, 24. No, 13, ¿verdad? Bueno, pasemos a la siguiente. Hora de la fumata blanca. ¿Sabéis cuando se elige el Papa, queman y sale el humo blanco? Fumata blanca. 17:50. 1 y 7, 8 y 5, 13. Otra más. Hora en el cual se anuncia desde el balcón Habemus Papam, frase célebre. 18:40. 1 y 8, 9 y 4. Solo el 13 otra vez. Y ahora, obispo de Roma enterrado junto a los restos de San Pedro, dicen. Número 148. Total, 1 y 4, 5 y 8, 13. Hasta aquí lo habéis visto bien, todos salen 13, ¿verdad? Vamos a ver una más. Encuentro Bush-Sharon, que se produjo el 11/4/2005. 1 y 1, 2 y 4, 6 y 2, 8 y 5, 13. Vamos a verlo resumido, por si no os olvida o no recordáis lo primero, ¿vale? Esto nos lo vamos a saltar para otro momentillo. Resumen de coincidencias, porque son coincidencias, supongo. Vamos a verlos. Muerte de Juan Pablo II, ya veis. Vamos a ver la siguiente. Hora de la muerte de Juan Pablo II, número de orden del nuevo Papa, hora fumata blanca, hora Habemus Papam, orden de entierro junto a Pedro y encuentro Bush-Sharon. No sé si os habéis fijado, en los primeros 6 puntos son todos precisamente relacionados con el Vaticano, ¿verdad? El otro aún no lo sabemos, o parece que no. Parece que es un encuentro entre Estados Unidos e Israel con sus diplomáticos principales, ¿no? 6 13 nos salen al principio, y otro por aquí, que coincide con las mismas fechas, más o menos, ¿eh? ¿Esto es una casualidad? ¿Es una coincidencia? ¿Por qué en todos los periódicos, continuamente en la televisión vaticana que emitía para todas las cadenas, se daba tan a menudo estas cifras? Pam, 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 se repetían. Si comprabais los periódicos de la época, de esos momentos, cualquiera podíais verlo esto. Pero ¿cuántos de vosotros se percató para estas casualidades? Quedaba 13. Pues vamos a ver si estos son coincidencias, son casualidades, o quizás se estaba dando un mensaje con esto. Como si fuera un código cifrado, ¿entendéis? Lo mataron, ¿no? Como está en la fecha, lo mataron al pobre hombre. ¿Lo mataron? Yo aquí no voy a entrar. Yo aquí no voy a entrar. De hecho, si nosotros recordamos la primera conferencia,
¿Recordáis el significado del 13 para las personas o para la gente de la cual hemos venido tratando en estas dos anteriores charlas? Si lo recordáis, estábamos hablando del mundo de la masonería, que utilizaba la cábala dando un significado a los números, místicamente hablando. Entonces, quizás conviene recordar qué significa el 13. Vamos a verlo. Muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. 12 más 1 igual a ¿qué? Mesías. Esto es según la interpretación cabalística. Por tanto, esos 13, ¿podemos coger una relación con lo que significa? Lo iremos viendo poco a poco hoy. Pero, además, en satanismo u ocultismo, el 13 significa un poco más allá de esto. ¿Lo vemos? Igual a Lucifer o Satanás. Si cogemos lo que quiere decir de un sitio, que era Mesías, y lo que significa en ocultismo, que es Lucifer, ¿será que alguien está anunciando un Mesías, que será Lucifer? ¿Es una inducción a lo que os llevo? ¿O es un planteamiento un poco lógico, sabiendo cómo funciona el mundo esotérico por este lado? Pero ¿cuál es el cambio que anuncian? Fijaros que el 13 simbolizaba un cambio. ¿A qué cambio se están refiriendo? Pues a la transformación de ese nuevo orden mundial del cual visteis precisamente en los billetes de $1. Y están preparando el terreno. ¿Para qué? Para que aparezca un falso Mesías, no un verdadero Mesías, sino uno de falso, que no va a ser otro personaje que Lucifer, que Satanás. Quizás alguno de vosotros se pueda plantear, ¿pero este personaje existe? Pues ya iremos viendo las cosas, cada cosa en su momento. ¿Y qué pasó en Fátima, en Portugal? Los días 13 de cada mes, a las 13 horas, en el año 1917. Podemos verlo. Sacado de Apostolado Católico, no es ningún invento mío, ¿eh? La Virgen de Fátima. Aquí explica un poco la historia de la aparición de la Virgen de Fátima, que dice que un ángel primero, un ángel de la paz, se apareció a los niños preparándolos porque luego vendría la Virgen, que estuviesen preparados para ese gran momento. Hace gracia porque incluso cuando empezáis a leer, la Virgen le dice a las niñas que muy bien, porque eran 3, pero al niño le dice, o rezas mucho o tú lo tienes un poco chungo. Yo supongo que el pobre niño se debería pasar todos los días rezando a base de bien, porque después de una cosa así, debe ser muy fuerte, ¿eh? Esto podemos dudarlo que sucedió o no sucedió, pero ¿sabéis? Si empezamos a investigar un poco, os dais cuenta que numerosos testigos relatan que lo vieron y apareció en periódicos de la época, en Portugal. Y además, con algo muy curioso. El sol hacía algo y todo el mundo lo vio. El sol no se estaba quieto. Esto no es normal. Muchos testigos lo vieron. ¿Todos estaban locos? ¿Todos estaban bajo una presión extraña? ¿Qué pasó en verdad allí? Pero ¿os habéis dado cuenta? 13. Otra vez 13. En una aparición pretendida de una virgen. Pues yo no sé si lo sabéis, pero estos dos últimos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han dicho públicamente los dos que eran muy devotos de la Virgen, precisamente. De la Virgen. ¿Puede ser que sea la Virgen quien se apareció? Si estamos relacionándolo todo con 13, ¿por qué otra vez estos 13 tan extraños, tan continuados? Si vemos que el 13, en verdad, para ellos es Lucifer, ¿quién se apareció en verdad? ¿La Virgen o Lucifer? Os voy a transmitir a un texto profético
escrito de hace un montón de años, se encuentra en la Biblia, Segunda de Corintios, precisamente, capítulo 11 y versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo advertían los escritores bíblicos. Satanás tiene suficiente poder para tomar apariencia de alguien precisamente celestial. Pero ahora vamos a fijarnos en una frase de un cardenal, José Policarpo, que Benedicto XVI, terminando el cónclave, le dijo agarrándole de las manos y hablándole de Fátima. Está sacado de periódicos, ya lo veis. Conmemoraba los 88 años de las apariciones de Fátima en el santuario. Cosa extraña, conmemorar un 88 aniversario, normalmente pueden ser 25, 50, 75, de 10 en 10, de quinquenios, pero el 88. ¿Sabíais, como comentamos, que el 11 tenía una cierta importancia, verdad? El 88 nos sale también como múltiplo de 11. Luego entraremos un poco en detalle en esto. Vamos a ver qué nos dice. Él prometió algo a su santidad, dice: prometí que el día 13 vendría a poner a los pies de Nuestra Señora su pontificado. Si nosotros, sabiendo esto, traducimos el 13 por la palabra que antes hemos dicho, ¿a los pies de quién venían a ofrecer su pontificado? De Satanás. Puede ser. Estamos hablando de una institución religiosa sumamente importante, cristiana. ¿Puede ser eso? Si seguimos leyendo, y supongo que ya lo sabéis, Juan Pablo II tuvo un atentado, ¿verdad? ¿Lo recordáis todos? ¿Y qué día ocurrió? Un 13 de mayo. Cosa extraña, ¿eh? Y él dijo, y esto supongo que ya lo es conocido por todos, que a él lo salvó la mano de la Virgen. ¿Sí? Él lo dijo. Aquí tenéis la fotografía incluso, el momento del disparo. Es impresionante, ¿verdad?, cuando vemos imágenes así. Pero hay otra frase que también me gustaría ir destacando, por si clicases, por favor. Atención, el cardenal aseguró que todo el trabajo pastoral de Fátima cumple las indicaciones del Papa, sean de profundización de la autenticidad de la vida cristiana. Y atención a esto, de diálogo ecuménico o interreligioso o de construcción de la armonía y la paz al acoger a cuantos vienen con el corazón recto. Yo no sé si os dais cuenta de esta importante frase, ¿eh? Es diálogo ecuménico su máximo objetivo. ¿Qué es el diálogo ecuménico? El buscar la unidad religiosa. Sabéis que el cristianismo está dividido. Católicos, protestantes, luego hay judíos por allí, el mundo musulmán por allá. Prioridad absoluta es esto. Pero yo no sé si os habéis fijado en la otra parte. Al acoger a cuantos vienen con el corazón recto, a estos se los acoge, porque quieren la unidad. Pero, ¿y los que digan que no se quieren unir a este movimiento que están propiciando tan intensamente? ¿Serán acogidos o van a ser desechados porque según ellos no van a llevar el corazón recto? Esto nos debe hacer pensar, ¿eh? ¿Puedes cambiar? Aquí lo veis también, Benedicto XVI promete ecumenismo. Fueron las primeras palabras que dijo básicamente él cuando llegó al pontificado. ¿Puedes ir avanzando? Trabajaría para la unidad visible de todos los seguidores de Cristo, sobre todo de los seguidores de Cristo, ¿eh? No habla del mundo musulmán y del mundo de los otros, no, básicamente se centra en estos. Más frases que podemos sacar aquí. ¿Qué dice el Papa aquí? La promoción de un nuevo orden internacional. ¿Qué frase vimos en el billete de dólar? ¿Lo recordáis? ¿Nuevo orden qué? Mundial, secular. ¿No es lo mismo acaso el nuevo orden internacional? Y lo está diciendo un Papa. Y coincide con lo que dicen la masonería. ¿Puedes cambiar? Dice un diálogo con el Islam y con China.
Un diálogo, ¿eh? Una cosa es un diálogo y otra cosa es la unidad. El emergente gigante asiático que ignora la Santa Sede. O sea que con esto nos está diciendo que hay una cierta tensión, ¿verdad?, entre el mundo de Islam y China y la Santa Sede. ¿Qué más vemos? Ah, caray. Y el acuerdo entre Israel y el Vaticano. Si todos recordáis la historia, parece que hay mucha discrepancia entre el mundo judío y el mundo católico, ¿verdad? Se critica mucho la actuación de la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha hablado mucho de eso, se ha escrito mucho de eso. Incluso se decía que ellos eran instigadores. Yo no me voy a poner en eso, ni mucho menos. Pero lo que sí es cierto es que las cosas, si antes eran así, habrán cambiado mucho. Porque ahora es acuerdo entre Israel y el Vaticano. Judíos y Vaticano. Vamos a ver más cosas. Bueno, aquí nos va explicando aún más cosas. Esto no, me lo voy a ir saltando porque si no se va a hacer demasiado extenso. Vamos avanzando. Titulado Hermanos del Pueblo Hebreo. Y vamos viendo cómo precisamente empiezan a soltar frases importantes de cómo se van acercando a sus hermanos del pueblo hebreo. No está diciendo hermanos del pueblo musulmán o del pueblo budista. No, no. De los judíos. ¿Qué más? ¿Lo veis? Hermanos del pueblo hebreo. Otra vez aparece aquí. Vamos pasando. Y aquí se basan en algún texto bíblico para decir que hay un solo rebaño y un solo pastor. Por tanto, todos tienen que estar en el mismo redil, en la misma manada de ovejas, por decir algo, ¿vale? Todo el mundo tiene que entrar como corderitos allí. ¿Qué más? Cuidado, el Papa empieza a alertar contra el antisemitismo. Fue a una sinagoga en Colonia, algo sumamente expectativo por lo que eso representaba, y luego además se reunió con protestantes para cultivar el ecumenismo, la unión de iglesias. Bueno, aquí sigue diciendo más o menos un poco de lo mismo. Es la segunda vez que un papa va a una sinagoga después de que Juan Pablo II visitara la de Roma. ¿Qué más? Bueno, se dan cuenta de que la carga simbólica de esta visita alcanza a los judíos del mundo. Es muy importante. Aquí veis una foto precisamente, realmente impresionante. A los que seguimos los iba a soltar un catalanismo ahora, los hechos que están sucediendo en este mundo, es muy significativa ver esta foto. A mí personalmente me estremeció, os digo la verdad, ¿eh? Cuando compré el periódico expresamente por esta foto, por lo mucho que esto implicaba, por cosas que uno está esperando desde hace años y ahora empieza a ver su cumplimiento. Pero de esto ya hablaremos un poco más adelante. Aquí dice que judíos y musulmanes se unen a los cristianos. Era un titular de un periódico, pero solo se unían para pedir por la sanación un poco del Papa Juan Pablo II, pero no por nada más. Si empezábamos a escarbar, no iban por aquí los tiros de unidad plena entre ellos, precisamente. Y incluso recordemos como Juan Pablo II un día fue al Muro de las Lamentaciones y llevaba una kipá tradicional, ¿sabéis? El sombrerito ese que parece un medio coco partido, puesto encima de la cabeza. Y depositó un escrito pidiendo el perdón por parte de los católicos a los judíos, y lo depositó en una brecha del Muro de las Lamentaciones. Esto fue un acto sumamente significativo. Vamos a ver algo más. Consejo Mundial de Iglesias. ¿Alguien sabe qué es esto? Es una asociación promovida por protestantes para fusionar a católicos y protestantes en un solo redil, en un solo rebaño. Pero aquí tenéis toda la lista de las cantidades de iglesias protestantes que están adheridas a este gran movimiento. En principio, si nosotros lo analizamos fríamente, o superficialmente, mejor dicho, parece una cosa positiva, ¿no? Basta de divisiones entre unos y otros, si todos más o menos creemos lo mismo. ¡Pam! Pues todos juntitos. Más adelante, por vosotros mismos, llegaréis a razonamientos que a lo mejor ponéis en duda este concepto. Y el Consejo Mundial de Iglesias, aunque solo parece que es un movimiento protestante,
y el mundo católico del Vaticano parece que no está puesto, cuando empezáis a hurgar en la cuestión os dais cuenta que también están puestos allí. ¿Pots anar passant? Vemos ya una reunión entre el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias y Benedicto XVI. Vemos un montón de iglesias que se unen para tratar de estos temas. ¿Qué más? Bueno, más o menos quiénes son, los que van a hablar, etcétera. Pots anar passant? Y aquí vemos un encuentro que hubo entre Jesse Jackson, el reverendo Jesse Jackson. ¿Os suena de algo, reverendo Jesse Jackson? ¿No suena en campañas un poco así políticas a nivel de Estados Unidos? ¿Es que sí? Es un reverendo protestante. Pero no sé si lo sabíais. Es masón. ¿Lo conocíais esto? Y es conocido, ¿eh? Es masón. Y eso... Bueno, podéis estar tranquilos con eso, que no hay problema por decirlo. Y se reunió con Hugo Chávez. ¿Sabéis quién es Hugo Chávez, no? Que está mandando en Venezuela. Y... sabéis que Hugo Chávez está llevando una política un poco anti-Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Y entre las frases que sueltan dicen, no entienden el orden mundial que se presenta hoy en día. Uy, ¿no suena que ha habido un cambio aquí? Este cambio es precisamente ese orden mundial, se está presentando un cambio en todo esto. ¿Qué más? Fijaros en esta frase. Sabéis, a veces a las personas se las conoce si son masones o no por las frases que utilizan. Fijaros en esta frase. Asimismo elogió las misiones del gobierno de Chávez, a las que calificó de planes humanos humanistas innecesarios. El humanismo, todos sabéis qué es el humanismo, ¿no? Más o menos. Surgió precisamente de los poderes masónicos. Ellos fueron los que intentaban poner humanismo para quitar cristianismo, diciendo de que el hombre por sí mismo puede llegar a la bondad y no hace falta la religión para eso. Pues esto es un concepto masónico. Casualidad que ese señor esté diciendo esto, ¿no? Y atención a estas frases, atención especial a esta palabra, el domingo. El domingo no me estoy refiriendo a ningún señor, me estoy refiriendo a un día de la semana. ¿Y qué tiene que ver un día de la semana con lo que estamos tratando? Vamos a ver alguna cosilla. Bueno, este titular dice España es tierra de María, decía el Papa anterior. Y vamos viendo cómo precisamente se fomenta otra vez la Eucaristía dominical, que la gente tiene que ir a misa los domingos. Vamos a ver más cosas. Benedicto XVI destacó también la necesidad de redescubrir la alegría del domingo cristiano. Yo no sé si lo sabéis todos, aquí hay gente más joven, gente que es de este país, gente que no. Yo recuerdo cuando era pequeño que los domingos evidentemente no podías ir a ningún sitio porque todo estaba cerrado, a excepción de alguna pequeña cosa. Pero en tiempos de mis padres y de los suyos, mucho más, mucho más. El domingo era un día que tenías que estar en familia por narices, porque es que no podías hacer otra cosa. La sociedad estaba montada de este modo. Ahora la cosa se ha ido diluyendo, pero ahora curiosamente vemos estos mensajes de Benedicto XVI apretando otra vez hacia lo mismo de antes. Vamos a ver algo más. Dice que basó su homilía de Bari en su conocido desacuerdo con la laicidad occidental. Ni siquiera para nosotros, dijo, es fácil vivir como cristianos, para los católicos aquí. Y bueno, esta frase es bastante fuerte, ¿eh? Sin el domingo no podemos vivir, dijo Juan Pablo II. Vosotros vivís tranquilos los domingos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Una vida igual, más o menos? Él dice que no. ¿Por qué? Bueno, ya iremos viendo un poco de esto. Vamos a ver un texto que a lo mejor os va a hacer pensar. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, y luego el versículo 8. 2000 años atrás, que nosotros estaba escrito lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Está hablando, ¿recordáis que hablábamos de una bestia famosa? Aún no hemos visto exactamente qué es. Id cogiendo vosotros mismos los detalles, ¿eh? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, todo el mundo, detrás de este personaje, de esta institución, de este... ¿Qué es?
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Yo solo os digo una cosa, ahora para no llevar más tiempo, el dragón en simbolismos bíblicos, y aparece en otros textos, se refiere a Satanás, ¿vale? O sea que adoraron a Satanás que había dado autoridad a la bestia. Satanás da autoridad a un cierto poder o a un cierto alguien, no sé, bueno, sí lo sé, pero no os lo digo para que penséis vosotros. Satanás les da un poder. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Denota que esta bestia debe tener un poder enorme, porque ¿quién luchará contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto último a muchos les debe sonar a chino. Supongo que sí. Fijaros que se habla de un libro de la vida. Evidentemente cuando uno habla de un libro de la vida ya piensa de que, caray, aquí es algo que te implica vivir o morir, ¿no? Pero dice que este cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí tendríamos que entrar en lo que se llaman profecías mesiánicas. Esto vamos a tratarlo en la última de las conferencias. ¿Qué es este cordero? ¿Símbolo de qué? Ya lo veremos en su momento. Me va importando más ahora, momentáneamente, que vayáis cogiendo las ideas de todo lo que se va refiriendo a esa bestia, ¿vale? Vamos a ver una cosa muy curiosa. ¿Os habéis fijado en esa frase de se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Veamos esta siguiente escena. ¿Qué es esto? Lo recordáis todos bien, ¿no? ¿Cuántas veces se estuvo emitiendo por televisión el fallecimiento de Juan Pablo II, su cadáver expuesto? Y ya veis la foto. Dirigentes políticos y religiosos de todas partes del mundo. Pero ¿quién está en el primer banco? De rodillas postrado delante de este cadáver. Bush padre también está a su lado, al lado del hijo, entre medio de su mujer. Y al lado, anda, Clinton también. ¿Son dirigentes actualmente de la política de Estados Unidos estos señores? Sí, ¿no? ¿Quién manda quién es? El presidente, George Bush Jr., el hijo. ¿Y qué hacen los otros dos allí? Porque yo no vi naciones que llevaran a sus expresidentes a patadas, como Estados Unidos en este caso. Por la misma razón podrían haberlo hecho los demás. Quizás la cosa empieza a cambiar cuando sabemos, y dijimos ya la otra vez, que estos tres señores pertenecen a logias masónicas. Qué casualidad, ¿eh? Y Estados Unidos, que si hacemos un poco de historia, sabréis que se hizo precisamente de gente que huía del catolicismo de Europa, que eran protestantes, que no podían ver nada del catolicismo porque les significaba para ellos masacres, sufrir mucho, y curiosamente con el paso de los años, esa misma nación que representaba todo lo contrario, la libertad, de repente están de rodillas delante del cadáver de un señor que representa el poder máximo del Vaticano. Algo ha cambiado aquí, ¿no? ¿Sabéis? Si esta escena se lo hubieseis contado a los primeros señores que desembarcaron en el Mayflower, del barco que llegó de los primeros desde Europa, libres, libres, se hubiesen puesto las manos a la cabeza, no se lo hubiesen ni creído. Algo ha cambiado en estos años Unidos, ¿eh? Pero sabéis, esto es la primera potencia mundial, lo que esto representa. Y la primera potencia mundial, de rodillas, ¿ante quién está? Pero los países los presidentes de muchos países fueron... Sí, sí, de todos, a excepción. Creo, no sé si lo tengo puesto aquí o lo quité para no perder más tiempo. Hubo dos países solo que no fueron. ¡Dos! Rusia y China. Ay, qué casualidad. ¿Por qué Rusia y China no? Esto lo vamos a tratar en la última de las conferencias o la penúltima. Veréis el porqué de todo esto. Vamos a avanzar un poco. Y ahora, ¿qué pasa? Se elige al nuevo Papa y venga, felicitaciones. ¿Quién lo felicita? Bueno, vemos los reyes de España, vemos representantes de iglesias de todas partes, protestantes, ortodoxos, anglicanos. Y ya empieza a salir otra vez lo del ecumenismo. Pues no avanzan. Ya veis, hasta Jeb Bush, el hermano del presidente, gobernador de Florida, también estuvo allí, más con 21 congresistas católicos. Y ahora vemos este texto que nos dice,
y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Uy, qué poder debe tener esta bestia, ¿eh? Que puede permitirse el lujo de hacer matar, no mata él, o este poder, o quien sea, hace matar. Utiliza a alguien para que lo haga. Y hacía que a todos, este texto ya se empieza a sonar, ¿no?, del otro día. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Recordáis el tema que ya tratamos la última vez, no? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Uy, qué pista, ¿eh? Y su número es 666. Antes hemos estado leyendo unas frases referentes al domingo, ¿verdad? Y diréis, ¿y qué pinta el domingo con todo esto? Vamos a ver más adelante si la marca de la bestia es solo el very chip, que era la prueba identificatoria que serviría para comprar, vender y demás, o puede tener una implicación este día en todo esto. Ya lo iremos viendo a su tiempo, ¿vale? Vamos a ver otra cosita más. La verdad del esquiador era el título de este artículo. Y fijaros en lo que pone. El funeral por Juan Pablo II demostró que el catolicismo es capaz de convocar ante el cadáver de su líder a los principales líderes del mundo, como os decía antes, exceptuando China y Rusia. Pero todo el mundo, ¡pam!, allí. ¿Qué más? Como en los tiempos antiguos, el poder simbólico de la Iglesia es muy alto. ¿Sabéis? A veces si habláis con gente por la calle y tratáis un tema a veces que saben sobre la Iglesia Católica o cualquier tema así, os dirán, bueno, ya no pintan nada, ya no tienen ni curas. Pues parece ser que los analistas no están tan de acuerdo con esto. Y bueno, hace falta ser un poco abierto de miras para darse cuenta del peso real del Vaticano. ¿Qué más vemos después de esto? Su intención es pasar de un poder simbólico a un poder determinante. ¡Ostras! ¿Qué es un poder determinante? Un poder que es el que dicta, el que dice, señores, esto es así y es así. Determina las cuestiones. Pues el simbolismo parece ser que ya no lo quieren mucho. Quieren algo tangible. ¿No es poder esto? Vamos a pasarlo a la toma. Por cierto, antes quería deciros algo que voy a encasillar con esto. Su figura provoca fascinación en los grupos instalados, pero angustia en las minorías discrepantes. ¿Por qué angustia en las minorías discrepantes? ¿Por qué puede ser? ¿Qué creéis? ¿Porque no les gusta a esta minoría jugar a las canicas? No, se está refiriendo a alguien que no está de acuerdo con lo que están pregonando. ¿Recordáis la carta de las 3 guerras mundiales? ¿Recordáis el final de la carta que hablaba de una minoría que estorbaría y que tendrían que barrerla? Uy, a mí las cosas me empiezan a cuadrar, ¿eh? Pásalo, ¿lo viste, si es favor? Fijaros en este escrito, ¿sabéis? La señora que os hablé la otra vez, que escribía también proféticamente, fijaros qué dijo. Estamos hablando de los años 1900 aproximadamente, 1800 a finales. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Para un momento aquí. ¿Sabéis? Se enseña mucho que cuando una persona se muere se va al cielo, se va al infierno, se va al purgatorio, se va al limbo, se va yo que sé a dónde. Sí, ¿no? Este concepto es bíblico. ¿Sabéis? Si profundizáis en la Biblia os daréis cuenta que eso no es así. La inmortalidad del alma es un concepto que Platón introdujo en el mundo cristiano, sacado de los egipcios anteriormente, pero que la Biblia no enseña en ningún momento. Y en cambio todas las denominaciones católicas y protestantes lo tienen en sus credos. Y no es cierta, ¿eh? Y parece que sí. Ahora no os lo voy a demostrar aquí. Si queréis podemos hablar de eso aparte. Pero fijaros, ese concepto de la inmortalidad del alma, que cuando uno se muere puede estar pululando por algún sitio, una cosa os digo, si alguien se muere y va pululando por algún sitio,
¿Puede ser que ese alguien que pulula por algún sitio se venga a comunicar con nosotros, los que aún estamos vivos, que no hemos pasado por la muerte? ¿Ah? Claro, si están pululando, ¿por qué no pueden contactar? Esto es muy fuerte, lo que os estoy diciendo. Porque esto, de ser cierto, pues sería tremendo. Pero eso en la Biblia se llama espiritismo, una cosa que no viene de parte de Dios, sino de parte de Lucifer. La santidad del domingo. Uy, ¿con qué lo relacionamos esto? ¿No hemos visto unas frases que empezaban a presionar sobre el domingo como, ostras, hay que observarlo, hay que vindicarlo, como era antes? ¿Qué más dice? A través de estos dos errores, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, este crea un lazo de simpatía con Roma, el domingo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, del Vaticano, pisoteando los derechos de la conciencia. Madre mía. Esto es un escrito profético. Pero es que estamos viendo cómo los hechos mundiales están trascendiendo en esta línea de un modo descarado que hace pocos años jamás hubiésemos dicho. Y ahora lo estamos viendo. Es curioso también que un 13 de abril, concretamente en 1986, Juan Pablo II visitara por primera vez una sinagoga judía. Podía haber elegido un 14 o un 12. No, tuvo que ser un 13. ¿Pots apretar? Y también es curioso como para que Benedicto XVI dijera o hiciera algo muy importante. La fecha elegida para el anuncio resulta en verdad significativa, la de la beatificación de Juan Pablo II, que lo querían hacer santo, ¿lo sabéis? Normalmente se tarda un montón de años en que alguien se pueda hacer santo, y en cambio con Juan Pablo II se va a la carrera, hay que hacerlo santo pero ya. ¿Y cuándo lo anuncia esto? Ayer era 13 de mayo, anda, festividad de la Virgen de Fátima, a quien Juan Pablo II atribuía su salvación en el atentado terrorista que sufrió en la Plaza de San Pedro en 1961, también un 13 de mayo. ¿Qué manía con los 13, tú? ¿Qué obsesión? ¿Por qué? Si no relacionamos la palabra clave para sustituir esos 13, no vamos a entender nada. ¿La recordáis la palabra clave? ¿Cuál era? Lucifer. Y bueno, ¿por qué Bush y Sharon se reunieron un día 11, que sumando mes y año daba 13? El 13 ya sabemos qué significa, pero ¿y el 11? Aún no lo hemos dicho abiertamente, ¿no? Vamos a ver qué significa el 11. Pues clica, Àngel, sisplau. Que no haya temor porque lo favorece la ley divina. Esto es según la Cábala, no según yo, según lo que ellos creen, esta gente. ¿Y qué es lo que debía ser favorecido por ley divina en este encuentro? Porque algo había. Bush exige a Sharon que respete la hoja de ruta y frene la creación de asentamientos en Cisjordania. Frenar eso. Y luego veríamos que además algo más se pactó, y era la retirada de los colonos de esos asentamientos judíos. Vamos a ver más detalles de esto. Bush llama a Israel al orden, dice, vamos a ver un poquillo más esto. Por lo tanto, Israel debería desmantelar los asentamientos no autorizados y cumplir sus obligaciones de la hoja de ruta sobre sus asentamientos en Cisjordania, remachó el presidente. Aquí parece que el que manda es Bush, ¿eh? Parece. Dice que desmantelarían 21 asentamientos, etcétera, etcétera, de Gaza y Cisjordania. Vale, muy bien. ¿Qué más? Ay, caray. Aquí hemos de pensar una cosa. ¿Y dónde irían a vivir esta gente? Claro, eran un montón de colonos judíos. ¿Dónde los mandamos? Dirían. ¿A China? ¿A Hospitalet? ¿Dónde los ponemos? Pues vamos a ver un poco esto. Mediante la expansión de asentamientos en Cisjordania, da la impresión de que intenta intercambiar la retirada de Gaza por el Gran Israel. ¿Qué es el Gran Israel? ¿Alguien sabe qué es el Gran Israel? Pues un movimiento sionista que pretende que Israel vuelva a ser lo que era antes. Un pedazo de territorio y todo para ellos.
donde alguien sobra allí. ¿Y sabéis quién sobra? ¿No? ¿Quiénes están conviviendo con ellos allí? Palestinos, musulmanes. Vamos a ver más cosas. Afirma el ministro palestino de Planificación: el ambiente en la ciudad vieja de Jerusalén está más que caldeado tras conocerse que el patriarcado greco-ortodoxo ha vendido a compañías israelíes, a judíos, los enormes hoteles Imperial y Petra, situados en la puerta de Jaffa, poblada por palestinos cristianos. ¡Ostras! Porque hay palestinos que son cristianos, también los hay. Los palestinos temen que el establecimiento de los judíos en la puerta de Jaffa vaya seguida de la adquisición de la calle de David, que lleva directamente al Muro de las Lamentaciones, y los palestinos cristianos se vean despojados de su barrio. A ver, ¿cómo puede ser esto? Están hablando un cristiano, como es Bush, y está haciendo pactos para que una gente se vaya de un sitio, y luego, curiosamente, los griegos ortodoxos venden a los judíos una calle que viven palestinos cristianos para que los judíos los puedan hacer fuera, porque eso tiene que ser territorio judío, y estamos hablando de la ciudad vieja de Jerusalén, donde hay el Muro de las Lamentaciones. ¿Por qué no tienen que haber cristianos allí? Sean palestinos o sean de donde sea. Vamos a ver otra cosita. ¿Puedes ampliar? Fijaros en lo que pone aquí. El inquebrantable apoyo de Estados Unidos a Israel, en unión de las bendiciones evangélicas de su ocupación, porque sabéis que ¿quién está detrás del gobierno Bush presionando para que haga un montón de cosas? El movimiento evangélico protestante de Estados Unidos, y eso es súper evidente. Y estos señores, ¿qué hacen? Pues de su ocupación dirigidas a preparar el retorno del Mesías. Madre mía. Está expulsando a los cristianos de Tierra Santa. Lo que estamos oyendo es impresionante. No sé si percatáis la magnitud de esto. Se hace fuera a cristianos que viven en el casco antiguo